Tus límites me agotan. Sé un hombre, exigió. Respondí, comprendido. A partir de ese momento, la aparté de cada decisión, cada plan, cada detalle de mi vida, incluido el nuevo empleo a miles de kilómetros. El día que le presenté la demanda de divorcio, su jugada maestra fue anunciar que estaba embarazada. Un intento burdo de cambiar un juego que yo ya había ganado. Me llamo Felipe, tengo 34 años, y durante 3 años estuve casado convencido de que mis opiniones eran solo sugerencias opcionales, mientras que las decisiones de ella eran definitivas. Todo empezó a desmoronarse una noche concreta, pero para entenderla hay que retroceder bastante más. Crecí en un pueblo pequeño de Ohio, de esos lugares donde todos saben quién eres, quiénes fueron tus padres y, si preguntas demasiado, hasta qué hacía tu abuelo. Mi padre trabajó más de 3 décadas en una planta siderúrgica hasta que su espalda no dio más. Mi madre atendió una tienda de comestibles hasta que cerró. Nunca pasamos hambre, pero tampoco sobraba nada. Cada gasto se pensaba 2 veces. Me pagué la universidad trabajando en soporte técnico y turnos nocturnos en un centro de datos. Pasé 4 años atendiendo llamadas de personas desesperadas porque su impresora no funcionaba, cuando en la mayoría de los casos ni siquiera estaba enchufada. Ahí aprendí paciencia. Certificación tras certificación, sobreviví a base de fideos instantáneos y bebidas energéticas baratas. A los 28 años ya era ingeniero senior de redes en una empresa mediana de servicios financieros. Buen sueldo, beneficios razonables y una estabilidad laboral sólida, en gran parte porque era el único que entendía realmente cómo se comunicaban los servidores entre sí. Conocí a Camila cuando tenía 29 años, en un evento interno de la empresa. Ella trabajaba en relaciones con clientes. Era atractiva, segura de sí misma y, para mi sorpresa, se reía de mis chistes secos. Eso debió ser una señal de alerta. Nadie se ríe de mis chistes. Ella me buscó. No es ego, son hechos. Consiguió mi número, escribió primero, propuso la primera cita y organizó los primeros meses de la relación como si estuviera gestionando un proyecto. En ese momento lo interpreté como determinación. Pensé que era refrescante estar con alguien que sabía lo que quería. Lo que no vi fue que lo que realmente quería era control. Solo que lo ocultó muy bien, hasta después del matrimonio. Nos casamos tras 14 meses de relación. Ceremonia pequeña, mayoritariamente con su familia. La mía no pudo viajar, y ella insistió en que una boda grande sería innecesaria. El primer año fue normal. Discusiones menores, platos, termostato, el perro del vecino que no dejaba de ladrar. Nada grave. El segundo año empezó el cambio. La ascendieron a gerente senior y, de repente, su agenda pasó a ser prioritaria. Sus eventos laborales eran obligatorios, los míos, opcionales. Sus opiniones sobre muebles, viajes y fines de semana se convirtieron en la norma. Las mías, en obstáculos que había que sortear. Cuando intentaba opinar, suspiraba, me miraba como si estuviera complicando todo y decía que solo quería hacerme la vida más fácil. Repetía que debería agradecer que ella se hiciera cargo, que no todas las esposas se esforzaban tanto. Yo cedía. Me decía que el matrimonio era compromiso. Que estaba estresada. Me repetí muchas excusas cómodas que me mantuvieron tranquilo y ciego. Para el tercer año, ya era un espectador en mi propia vida. Las decisiones se tomaban sin mí y se me informaban después. El dinero se gastaba primero y se justificaba luego. El calendario social se llenaba sin consultarme, y después se sorprendía cuando yo no mostraba entusiasmo por asistir, por tercera vez en el año, al baby shower de un primo lejano de un compañero de trabajo suyo. Hace 11 meses llegué a mi límite. Venía de una jornada de 12 horas. Un servidor crítico había caído, dejando media planta financiera fuera de servicio. Pasé el día reconstruyendo configuraciones mientras ejecutivos respiraban sobre mi cuello como si yo hubiera causado el problema. Estaba agotado. Solo quería comer algo y sentarme en silencio. En lugar de eso, entré en una emboscada. Camila estaba sentada en la mesa de la cocina con su portátil abierto, rodeada de presupuestos de contratistas y muestras de gabinetes. Apenas levantó la vista. Ya firmé lo de la remodelación de la cocina, dijo. Empiezan el lunes. Me quedé en la puerta. ¿Qué? Habíamos quedado en esperar al próximo año. Esperar no tiene sentido. El contratista tenía espacio y lo aseguré. ¿Cuánto? 22.000. Dejé 8 de adelanto desde la cuenta conjunta. No es reembolsable. $8.000. De nuestros ahorros. En algo que habíamos acordado postergar. Intenté explicarle que pensaba usar parte de ese dinero para adelantar el pago del auto. Le dije que me habría gustado que lo habláramos antes. Que últimamente tomaba demasiadas decisiones sin mí, los muebles, el auto que apareció un día en la entrada, las cenas programadas cuando yo había avisado que trabajaría hasta tarde. Entonces explotó.
Cerró el portátil con fuerza, haciendo vibrar la mesa. Su tono cambió por completo. Estoy agotada de tus límites y preocupaciones, dijo. Es cansador. Sé un hombre, por una vez. Las palabras cayeron como un golpe seco. La miré en silencio. Esperaba que me disculpara, que cediera como siempre. No lo hice. Entendido, respondí. Sonrió. Una sonrisa de victoria. Volvió a la pantalla, convencida de que había ganado. Lo que no sabía era que, en ese momento, yo ya había tomado una decisión. Durante 4 días completos estuve ignorando un correo electrónico que seguía apareciendo, intacto, en mi bandeja de entrada. No porque no supiera lo que decía, sino porque sabía exactamente lo que implicaba. Era una oferta de trabajo de un importante sistema hospitalario en Colorado. Buscaban a alguien para hacerse cargo de toda su infraestructura tecnológica, rediseño total de la red, modernización de sistemas críticos, contratación y formación de un equipo desde cero. El puesto exigía reubicación inmediata, pero ofrecía algo que no se presenta muchas veces en la vida: un aumento salarial cercano al 30%, autonomía total y una proyección profesional que difícilmente se repite más de 1 o 2 veces en toda una carrera. Había estado indeciso durante días. Aceptar ese trabajo implicaba desmontar todo lo que había construido, vender la casa, mudarme de estado, empezar de nuevo. También implicaba pedirle a Camila que dejara su empleo y se adaptara a una vida distinta. Hasta esa noche, yo seguía dudando. Pero después de lo ocurrido, ya no quedaba ninguna valla que saltar ni ninguna decisión que postergar. Mientras ella estaba sentada a mi lado revisando ideas para la cocina, azulejos, colores, diseños que pensaba imponer sin consultarme, saqué el teléfono discretamente debajo de la mesa. Abrí el correo una vez más. Leí la oferta con calma. No había cambiado nada, pero yo sí. Escribí una sola frase: acepto la oferta. Presioné enviar a las 11:50 de la noche. Guardé el teléfono. No le dije absolutamente nada. Para entender cómo fui capaz de cerrar una etapa de 3 años sin mirar atrás, es necesario comprender cómo era ese matrimonio desde dentro. Camila provenía de una familia acomodada. No exageradamente rica, pero sí lo suficiente como para que nunca hubiera tenido que preocuparse por el dinero. Sus padres habían pagado su educación, su primer automóvil y probablemente habrían ayudado también con el pago inicial de nuestra casa. Creció en un entorno donde las cosas simplemente sucedían a su favor, donde el esfuerzo era opcional y las expectativas siempre se cumplían. Yo venía del extremo opuesto. No heredé nada. No tuve red de seguridad. Cada oportunidad la conseguí trabajando el doble, insistiendo, soportando rechazos. Cada peso que gané lo hice desde abajo. Éramos 2 personas radicalmente distintas que se convencieron de que bastaba con tener química y buen momento para que todo funcionara. No funcionó. Los problemas comenzaron de forma casi imperceptible. Camila tomaba decisiones sin consultarme y luego se mostraba decepcionada si yo no reaccionaba con entusiasmo. Gastaba dinero fuera del presupuesto y lo justificaba explicando por qué en realidad era una inversión. En una ocasión se comprometió, sin preguntarme, a que yo ayudara a su padre a mover una estructura completa en su terreno. Un trabajo de fin de semana entero. Me avisó apenas 2 días antes, como si mi tiempo no tuviera valor. Ese mismo fin de semana yo estaba de guardia, supervisando sistemas críticos. Aún así, pasé el sábado cargando madera mientras revisaba el teléfono cada pocos minutos por si surgía una alerta. Su padre se quejó de que estaba distraído. Pero quien realmente empeoraba todo era su madre, Patricia. Desde el primer día me trató como si fuera personal contratado. Entraba a nuestra casa y cambiaba muebles de lugar sin pedir permiso. Comentaba que el hogar necesitaba un toque femenino. Cuestionaba mi profesión, insinuaba que debería aspirar a algo más prestigioso. Se preguntaba en voz alta por qué su hija había terminado con alguien del área tecnológica cuando podía haber estado con un abogado o un médico. Lo hablé con Camila una vez. Le dije que esos comentarios me resultaban ofensivos y que necesitaba su apoyo. Ella se rió. Dijo que su madre era de otra época, que yo exageraba, que debía aprender a no tomarme todo tan en serio. Que era solo una broma. Como tantas otras veces, dejé pasar el tema. Dejé pasar todo. Ese era el patrón. Luego estaba Ignacio, su compañero de trabajo. Atractivo, carismático, siempre presente en cada evento de la empresa. Siempre encontrando excusas para hablar con Camila. Noté la forma en que la miraba. Noté cómo ella se reía un poco más de lo normal con sus comentarios. Noté que las horas extra comenzaron a ser cada vez más frecuentes alrededor del 2.º año de matrimonio. Un día le pregunté, sin acusar, si Ignacio estaba siendo apropiado. Su reacción fue inmediata: ojos en blanco, tono indignado, reproches. Me dijo que era paranoico, que Ignacio era solo amable,
que no podía creer que dudara de ella. Yo no había acusado nada. Solo había hecho una pregunta. El verdadero punto de inflexión llegó unos 6 meses antes de aquella frase que lo cambiaría todo. Mi mejor amigo de la universidad, Sebastián, vino a visitarme un fin de semana. Era el tipo de persona que te ayuda a mover un sofá a las 2 de la madrugada sin pedir nada a cambio. Leal, confiable. Camila lo rechazó desde el primer momento. Dijo que era ruidoso, que comía demasiado, que pasábamos demasiado tiempo jugando videojuegos en lugar de hacer algo productivo. La segunda noche lo apartó y me dijo que no quería que Sebastián siguiera durmiendo en nuestra casa. Afirmó que era una mala influencia y que yo debía dejar atrás amistades infantiles. Sebastián escuchó toda la conversación desde la habitación contigua. Se fue temprano al día siguiente. Me dijo que entendía y que lo llamara cuando aclarara mis ideas. Nunca lo hice. Estaba avergonzado y demasiado confundido para ver la realidad. Pero esa conversación plantó algo en mí. Durante los meses siguientes empecé a observar. A notar cómo cada decisión terminaba siendo la de ella. Como mis necesidades eran siempre negociables y las suyas inamovibles. Como me había aislado de amigos, de pasatiempos, de todo lo que me definía, hasta quedar reducido a ser únicamente el esposo de Camila. Cuando finalmente me dijo que debía ser un hombre, yo ya estaba emocionalmente fuera. Esa noche algo encajó. La oferta de Colorado dejó de ser solo un trabajo, era una salida. A la mañana siguiente me desperté a las 5. Camila seguía dormida, probablemente soñando con su nueva cocina. Preparé café, me senté en la mesa y empecé a planificar. El contrato ya estaba firmado por Recursos Humanos. Inicio en 5 semanas. Paquete de reubicación incluido. Guardé todo en una carpeta cifrada, empecé a hacer listas, separación financiera, vivienda, asesoría legal, presentación del divorcio, recopilación de pruebas, cronograma. Tenía 5 semanas para desarmar un matrimonio de 3 años sin que ella lo notara. No era fácil. Pero llevaba años resolviendo sistemas imposibles bajo presión. Esto no era diferente. Camila bajó a las 8, mirando su teléfono. Me pidió que retirara su ropa de la tintorería. Asentí. Se detuvo un segundo y comentó que me notaba más complaciente. Dijo que le gustaba. Yo no respondí. Ya no quedaba nada que decir. Esa misma semana abrí una cuenta bancaria nueva en una entidad que ella no conocía. El plan había comenzado. Desde el momento exacto en que tomé la decisión, supe que no había margen para la improvisación ni para los errores emocionales. Si iba a salir de ese matrimonio, tenía que hacerlo con cabeza fría, con método y con pruebas. Lo primero que hice fue redirigir mi depósito directo a una cuenta bancaria completamente nueva, una que solo yo controlaba y a la que nadie más tenía acceso. No fue un gesto impulsivo, sino una medida básica de protección. A partir de ese punto, mi vida empezó a dividirse en 2 capas, la visible, la cotidiana, y la silenciosa, donde todo se planificaba. Comencé a documentar absolutamente todo. Cada movimiento financiero, cada gasto, cada transferencia. Hice un seguimiento detallado de activos y deudas, incluso de aquellos que parecían irrelevantes en el día a día. Descargué y revisé 3 años completos de estados de cuenta bancarios y tarjetas de crédito, comparando cifras, fechas y patrones. Imprimí copias físicas de los documentos de la hipoteca, los títulos del auto, las pólizas de seguro médico, de vida y del hogar. Organicé todo en carpetas separadas, con fechas y anotaciones. No dejé nada al azar. Si iba a salir, iba a hacerlo con todo claro, ordenado y respaldado. No por desconfianza gratuita, sino porque había aprendido que, en los conflictos legales, la memoria no vale nada sin papeles. Cuando sentí que tenía una base sólida, llamé a mi primo Rodrigo. No éramos especialmente cercanos, hablábamos poco y casi siempre en reuniones familiares. Pero seguía siendo familia, y más importante aún, era abogado especializado en derecho familiar en Cincinnati. Necesitaba a alguien que conociera el sistema desde dentro, alguien que no se dejara llevar por el drama, sino por los hechos. Le di una versión resumida de la situación, un matrimonio de 3 años, una relación que se había vuelto cada vez más controladora, sin hijos, y una decisión firme de salir sin escándalos ni guerras innecesarias. Rodrigo guardó silencio unos segundos antes de responder. Ese silencio pesó más que cualquier comentario. Luego me preguntó si estaba seguro, si entendía que un divorcio no es algo que se pueda deshacer con facilidad. Le dije que sí, que lo había pensado durante meses, que no era una reacción al calor de una pelea. Le conté sobre el comentario de compórtate como un hombre, sobre años acumulados de sentir que mis límites eran tratados como sugerencias, sobre cómo había sido sistemáticamente ignorado y reducido. También le mencioné que ya había aceptado un trabajo en otro estado. Cuando terminé, soltó un silbido bajo y me dijo algo que se me quedó grabado: estaba claro que yo ya no estaba jugando. Y tenía razón.
Yo ya había dejado de hacerlo hacía tiempo. Me explicó los puntos básicos del proceso. Nuestro estado permitía el divorcio sin causa. Sin hijos y con bienes relativamente simples, el trámite podía ser rápido si ambas partes cooperaban. La casa, casi con total seguridad, tendría que venderse y dividirse en partes iguales. No era lo ideal, pero era justo. Insistió en algo clave: documentar todo y mantener la boca cerrada hasta que los papeles estuvieran listos. Nada de amenazas, nada de advertencias, nada de explicaciones anticipadas. Seguí su consejo al pie de la letra. Durante las siguientes 3 semanas me convertí, deliberadamente, en el esposo perfecto. Agradable, complaciente, prácticamente invisible. Decía que sí a todo, incluso a cosas que antes discutía. Sonreía ante sus bromas, aunque no me causaran gracia. Halagaba su ropa, su peinado, su forma de hablar. Interpreté el papel con tanto cuidado que, paradójicamente, Camila empezó a desconfiar. Me preguntó varias veces por qué estaba siendo tan atento de repente. Le dije que había estado reflexionando sobre lo que ella había dicho tiempo atrás, que quería mejorar. Se lo creyó sin cuestionarlo. Incluso le comentó a su madre, Patricia, que yo finalmente estaba entrando en razón. Yo asentía y seguía adelante. Mientras tanto, en silencio, avancé con mi plan real. Encontré un departamento en Colorado por internet, un dormitorio, funcional, cerca del campus del hospital. No era lujoso ni especialmente atractivo, pero tenía estacionamiento seguro, lavandería en el lugar y, lo más importante para mí, estaba a menos de 1 kilómetro del hospital donde iba a trabajar. Hice la solicitud durante mis descansos laborales, pagué el depósito desde mi nueva cuenta y firmé el contrato de arrendamiento en menos de una semana. El propietario no hizo preguntas incómodas. Solo pidió el primer mes de renta y comprobante de empleo. Se los entregué sin problema. La parte más delicada seguía siendo la casa. La habíamos comprado juntos y ambos figurábamos en la hipoteca. No podía venderla sin su firma, y tampoco pretendía quedarme con algo que no me correspondiera. Mi objetivo no era vengarme ni castigarla, solo salir de forma limpia y justa. Rodrigo se encargó de redactar los papeles del divorcio, proponiendo la venta de la vivienda y la división equitativa de la plusvalía. Claro, directo, sin ambigüedades. Imprimí todo y guardé los documentos en el bolso del portátil, esperando el momento adecuado para sacarlos a la luz. Entonces, en la 4ª semana de mi plan de salida, Camila lanzó una bomba que no había previsto. Era martes por la noche. Yo estaba en el despacho de la casa, fingiendo trabajar mientras en realidad cerraba detalles logísticos de la mudanza. Camila golpeó la puerta antes de entrar. Ese gesto ya era extraño, normalmente simplemente irrumpía. Se sentó frente a mí, con las manos entrelazadas sobre el regazo. Su postura era rígida, tensa. Se la veía nerviosa, algo poco habitual en ella. Dijo que tenía algo importante que contarme. Sentí un vacío inmediato en el estómago. Por un instante pensé que había descubierto todo: el nuevo trabajo, el departamento, los papeles de divorcio que estaban a menos de 1 metro de distancia. Pero no fue eso. Dijo que estaba embarazada. No reaccioné de inmediato. Me quedé inmóvil, dejando que la frase flotara en el aire. Me explicó que se había enterado la semana anterior y que había querido esperar para estar segura. Dijo que sabía que las cosas habían estado tensas, pero que eso lo cambiaba todo. Que ahora íbamos a ser una familia. Sonreía, lloraba un poco, mezclando emoción y alivio. La imagen perfecta de una futura madre feliz. Y aún así, no le creí. Tal vez fue el momento elegido. Tal vez el hecho de que apenas habíamos sido íntimos en los últimos meses. O quizás los 3 años de convivencia que me habían enseñado que los grandes anuncios de Camila casi siempre venían acompañados de condiciones ocultas. Algo no encajaba. Le pregunté cuántas semanas tenía. Dijo que alrededor de 6. Hice los cálculos en silencio. 6 semanas coincidían exactamente con el periodo en el que empezó a llegar tarde del trabajo con frecuencia, con el aumento de mensajes de Ignacio, con las discusiones constantes por cosas mínimas, como si buscara excusas para pelear. Ella propuso celebrar la noticia. Dijo que era algo increíble, que debíamos alegrarnos. Forcé una sonrisa y asentí. Esa noche no dormí. Me quedé despierto hasta las 3 de la madrugada repasando escenarios una y otra vez. O decía la verdad y yo estaba a punto de abandonar a una esposa embarazada. O estaba mintiendo para atraparme. O estaba embarazada, pero el hijo no era mío. Ignacio, las llegadas tarde, su actitud defensiva, todo giraba en mi cabeza sin descanso. A la mañana siguiente llamé a Rodrigo y le conté lo ocurrido. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Me dijo que eso complicaba todo de manera significativa. Le expliqué mis dudas, el contexto, esa intuición persistente de que algo no estaba bien. Fue directo y frío: si había un bebé y era mío,
marcharme me dejaría muy mal parado ante un juez. Si no había bebé, o no era mío, entonces ella estaba usando eso como palanca. En cualquier caso, necesitaba pruebas antes de hacer cualquier movimiento. Tenía razón. No podía presentar una demanda de divorcio con un anuncio de embarazo flotando sobre todo el proceso. Pero tampoco podía aceptar su palabra sin más. Me aconsejó pedir confirmación médica, una consulta, una ecografía, algo oficial. Y, si después del nacimiento seguían existiendo dudas sobre la paternidad, eso se resolvería con una prueba de ADN. Esa misma tarde le pregunté a Camila si ya había ido al médico. Me dijo que tenía una cita programada para la semana siguiente y que podía acompañarla si quería. Dije que sí. Noté una breve sombra cruzar su expresión, incluso algo parecido a decepción, como si no hubiera esperado que aceptara tan fácilmente. La cita fue el jueves siguiente. Pedí la tarde libre en el trabajo, la llevé al consultorio y me senté en la sala de espera con una presión constante en el pecho, preguntándome si mi vida estaba a punto de derrumbarse por completo o simplemente de transformarse en algo irreconocible. La ecografía lo confirmó. Estaba embarazada, aproximadamente de 7 semanas. Camila lloraba de felicidad, apretándome la mano. El médico nos felicitaba con entusiasmo profesional. Y yo, mientras observaba la imagen borrosa en la pantalla, entendí con absoluta claridad que el plan que había trazado con tanto cuidado no se había roto, pero se había entrado en una fase completamente distinta, mucho más compleja de lo que había imaginado. Desde afuera, todo parecía normal. Sonreí, estreché manos, dije exactamente lo que se esperaba de mí. Nadie notó nada extraño. Pero mientras asentía y respondía con frases ensayadas, mi mente ya estaba recalculando cada paso. El anuncio del embarazo lo había alterado todo, y al mismo tiempo, no había cambiado nada esencial. Lo primero que entendí fue que el calendario se había modificado por completo. Ya no podía presentar una demanda de divorcio de inmediato. No sin quedar expuesto como el hombre que abandona a su esposa embarazada. Esa imagen habría sido devastadora, tanto a nivel legal como social. Sin embargo, lo que no cambió fue mi decisión de irme. Al contrario, el momento elegido para revelar el embarazo solo reforzó mis sospechas. Si Camila era capaz de usar algo así para retenerme, entonces era capaz de cualquier cosa. Llamé a Rodrigo ese mismo día y le expliqué toda la situación con detalle. Escuchó sin interrumpirme y fue directo al punto. Me dijo que la vía más limpia era esperar al nacimiento y solicitar una prueba de paternidad. Si el bebé era mío, asumiría las responsabilidades correspondientes, custodia, manutención, todo lo que la ley indicara. Pero si no lo era, tendría fundamentos sólidos para un divorcio en el que yo quedaría claramente como la parte perjudicada. ¿Y mientras tanto? Le pregunté. Mientras tanto, esperas, respondió. Sigues documentando todo. Mantienes tus finanzas lo más separadas posible, y sobre todo, no le dices nada de tus planes. No me gustaba la idea de esperar, pero entendía la estrategia. Lo que Camila no sabía era que yo ya había aceptado un puesto de trabajo en Colorado. Llamé a mi nuevo empleador y les expliqué que atravesaba una situación familiar delicada. No estaban conformes, pero me dieron un margen máximo de 90 días. Pasado ese tiempo, el puesto tendría que volver a publicarse. Acepté las condiciones. Los 90 días pasaron. El puesto se volvió a ofrecer. Yo volví a postularme. Me dijeron que seguía siendo su primera opción cuando el momento fuera el adecuado. El contrato del apartamento que había firmado pasó a modalidad mensual tras finalizar el plazo inicial. Todo quedó en pausa. Yo también. Durante los siguientes 7 meses, interpreté a la perfección el papel de futuro padre ejemplar. Asistí a todas las citas médicas sin faltar a una sola. Armé los muebles de la habitación del bebé sin quejarme. Pinté las paredes de un tono amarillo suave porque Camila decía que el verde estaba pasado de moda. Fingí hojear libros de nombres mientras, en realidad, investigaba en silencio las leyes sobre pruebas de paternidad en mi teléfono. Camila parecía estar en su mejor momento. Disfrutaba cada gesto de atención, cada comentario, cada me gusta en redes sociales. Publicaba ecografías, hablaba con entusiasmo sobre nuestra supuesta felicidad y repetía a quien quisiera escucharla lo emocionados que estábamos por formar una familia. Mientras tanto, yo construía mi caso. Revisé los registros telefónicos. Camila llevaba meses intercambiando mensajes con Ignacio varias veces por semana. Llamadas nocturnas que duraban 20, 30, incluso 40 minutos. No podía ver el contenido, pero el patrón era imposible de ignorar. Revisé también el calendario que tenía sincronizado en nuestra nube compartida. Jornadas laborales extendidas que no coincidían con ningún evento oficial de su empresa. Cenas con clientes en noches en las que la firma no tenía compromisos registrados. Reuniones que supuestamente se prolongaban hasta las 9 de la noche, cuando su equipo solía retirarse a las 5.
Las incoherencias aparecían por todos lados una vez que empecé a observar con atención. Analicé los estados de cuenta de las tarjetas de crédito, restaurantes de los que nunca hablaba, cargos en un hotel boutique en el centro que jamás explicó, viajes en aplicaciones de transporte a barrios donde no tenía ningún motivo para estar. Capturé cada detalle, guardé todo en una carpeta cifrada y armé una línea de tiempo que mostraba un panorama muy claro. Para ese momento, Sebastián había vuelto a mi vida. Lo llamé 6 meses después de que Camila lo echara de nuestra casa y le conté todo. No me reprochó nada ni dijo que me lo había advertido. Solo preguntó en qué podía ayudar. Un sábado condujo 6 horas para asistirme con la mudanza de algunas cajas a un depósito que había alquilado. Aprovechamos que Camila estaba en un baby shower. Cargamos libros, ropa y las pocas cosas que realmente me importaban. ¿Y si el bebé es tuyo?, me preguntó mientras cerrábamos el lugar. Aseguré el candado y respondí sin dudar. Entonces resolveré la custodia y pagaré lo que corresponda. Pero igual me voy. Eso no cambia. Asintió, sin insistir. La bebé nació a principios de marzo. Una niña sana, de poco más de 3 kilos. Camila la llamó Martina. La sostuve en brazos en la habitación del hospital y no sentí nada. No podía vincularme con una criatura cuya paternidad desconocía. Necesitaba la verdad antes de permitir cualquier lazo. 3 días después de volver a casa, le pedí a Camila una prueba de paternidad. Estábamos en la sala. Ella descansaba en el sofá, agotada por una toma nocturna, desplazándose por su teléfono mientras la bebé dormía. Yo permanecía de pie, junto a la ventana, esperando el momento adecuado. Quiero una prueba de paternidad, dije, sin rodeos. Su reacción lo dijo todo. El teléfono cayó al suelo. Me miró como si hubiera activado una bomba. En segundos pasó de la sorpresa a la furia absoluta. Me reprochó todo, el embarazo, el parto, las horas de trabajo de parto, el sacrificio. Yo me mantuve sereno. Había ensayado ese momento innumerables veces. Le expliqué que no la estaba acusando de nada, que solo necesitaba certeza para quedarme tranquilo. Ella elevó la voz, diciendo que si confiara en ella no necesitaría confirmaciones. Le respondí que si no tenía nada que ocultar, no debía temer a una prueba. Guardó silencio unos segundos y luego salió de la habitación dando un portazo. No hablamos durante 2 días. Al tercero, le informé que iniciaría el proceso de divorcio y que solicitaría una prueba de paternidad ordenada por el tribunal como parte del trámite. La expresión en su rostro pagó cada segundo de duda que había tenido sobre mi propia cordura. No estaba equivocado. Camila era muy buena mintiendo, pero no lo suficiente. Intentó de todo para frenar el divorcio. Pero ya era demasiado tarde. Yo había esperado, observado y preparado cada paso. Y esta vez, no pensaba retroceder. Ella lloró. Suplicó. Amenazó. Pasó por todas las fases que había visto tantas veces en otras personas cuando perdían el control de una situación. Cuando nada de eso funcionó conmigo, recurrió al siguiente movimiento, llamó a su madre. Patricia me telefoneó ese mismo día y me tuvo más de 20 minutos escuchando un discurso interminable sobre valores familiares, compromiso, y mis supuestas obligaciones como hombre. Según ella, yo estaba abandonando mis responsabilidades y destruyendo una familia por egoísmo. Luego llamó a mi madre. Ese fue su primer gran error. Mi madre había visto a Camila exactamente 3 veces en toda su vida, y no le había caído bien en ninguna de ellas. Escuchó en silencio unos segundos y después le respondió, con una calma que solo ella puede tener, que quizá debería haber pensado en el compromiso antes de tratar a su hijo como si fuera un mueble más de la casa. Colgó sin levantar la voz y me llamó de inmediato para decirme que estaba orgullosa de mí por, finalmente, haber tenido el valor de poner límites. Cuando la manipulación emocional no dio resultado, Camila cambió de estrategia. Pasó al ataque. Empezó a decirle a todo el mundo que yo había abandonado a mi hija recién nacida. Publicó en redes sociales mensajes cuidadosamente redactados donde se presentaba como una madre soltera luchadora, víctima de un esposo incapaz de asumir responsabilidades. En cada conversación, en cada historia, yo era el villano. El relato se propagó rápido. Amigos en común comenzaron a escribirme preguntando qué estaba pasando. Miembros de su familia me enviaron mensajes cargados de insultos, cuidándose apenas de no cruzar la línea legal. Incluso algunos compañeros de trabajo escucharon rumores. Yo no respondía nada. La dejé construir su versión porque sabía que la verdad venía en camino, y cuando llegara, lo haría con la fuerza de un tren de carga. El tribunal ordenó la prueba de paternidad. Camila se opuso con todo. Alegó que era invasiva, que atacaba su dignidad, que ponía en duda su carácter. Al juez no le importó en absoluto. Hisopado bucal, documentación firmada, resultados en 10 días hábiles. Esos 10 días fueron los más largos de mi vida. Al principio, Camila seguía confiada.
Luego empezó a ponerse nerviosa. Y hacia el final, entró en un estado cercano al pánico. Los primeros días aún intentaba imponerse. Pero a medida que el calendario avanzaba, la desesperación se filtró en cada llamada. El cuarto día me ofreció retirar la demanda de divorcio si yo desistía de la prueba de paternidad. El sexto día me ofreció la casa, completamente a mi nombre. El octavo día me prometió la custodia total si cancelaba el test. Custodia total de una hija que aseguraba que era mía, pero que no quería que se comprobara. Nada de eso tenía sentido si no escondía algo enorme. No respondía a ninguna propuesta. Había esperado meses. Podía esperar 10 días más. Sebastián vino ese fin de semana. Dijo que quería estar conmigo cuando llegara la llamada, fuera cual fuera el resultado. Nos sentamos en el balcón del departamento temporal que había alquilado cerca del trabajo, comiendo comida para llevar y mirando cómo el sol caía sobre un estacionamiento gris. El jueves por la tarde llegó la llamada. Rodrigo me llamó directamente a la oficina. No eres el padre, dijo, sin rodeos. Me quedé sentado, con el teléfono pegado a la oreja, sintiendo algo que no experimentaba desde hacía años. Un alivio absoluto, pesado, casi físico. Como si una carga que ni siquiera sabía que llevaba se hubiera desintegrado de golpe. Rodrigo continuó, ya en modo profesional. Con la prueba de ADN, teníamos fundamentos sólidos para un divorcio por infidelidad. Camila había mentido deliberadamente, había intentado atraparme con el hijo de otro hombre, y su credibilidad quedaba completamente destruida ante cualquier juez. Me explicó los pasos siguientes: actualizar la presentación, presionar para una resolución rápida. Estimó que todo podía cerrarse en 60 días, quizás menos. Agradecí la llamada y colgué. Acto seguido, hice la llamada que llevaba casi un año esperando, la del trabajo en Colorado. Habían vuelto a publicar la oferta 2 veces desde que la acepté inicialmente, pero siempre me mantuvieron informado. Cuando les confirmé que ya podía reubicarme sin problemas, aceleraron todo. Fecha de inicio: 3 semanas. Ese mismo día llamé a una empresa de mudanzas. El sábado estaba disponible. Camila tenía planes para ese fin de semana. Una visita familiar con su madre, algo que había mencionado días antes. El sábado por la mañana la vi salir con el coche. Esperé a que desapareciera de la calle y entonces abrí la puerta a los mudanceros. 4 horas después, la casa estaba medio vacía y yo ya estaba a más de 200 kilómetros al oeste, conduciendo por la autopista. Camila regresó a una casa con paredes desnudas, muebles faltantes y un sobre la encimera de la cocina. Dentro había una nota breve y clara: serás notificada el lunes. Rodrigo es el único contacto que necesitas. Esa noche me llamó 47 veces. No respondí a ninguna. Luego llamé a Sebastián. No era mía, le dije. Guardó silencio un segundo y luego se rió. Hermano, deberías estar celebrando. Esquivaste una bala del tamaño de un autobús escolar. No celebré. Volví al trabajo, terminé mi turno, regresé al departamento y me senté a oscuras durante casi una hora, dejando que todo se asentara. Camila había intentado atraparme con el hijo de otro hombre. Me había mentido durante meses. Había construido una historia completa donde yo era un padre ausente, sabiendo perfectamente que esa niña no era mía. Y ahora, la verdad estaba a punto de salir a la luz. Cuando los resultados del ADN entraron oficialmente en el expediente judicial, la historia de Camila empezó a desmoronarse. No de golpe, sino fragmento a fragmento. A medida que la gente comenzó a hacer preguntas que ella no podía responder, las grietas se hicieron visibles. Su propio relato dejó de sostenerse. Incluso su madre la llamó, no para apoyarla, sino para exigirle explicaciones. Semanas después, Patricia me dejó un mensaje de voz disculpándose por cómo me había tratado durante años. Fue tan inesperado que lo guardé, solo para asegurarme de que realmente había ocurrido. Ella dijo que estaba avergonzada de su propia hija. Dijo que, después de todo lo ocurrido, entendía perfectamente por qué yo había decidido irme. Admitió que se había equivocado conmigo desde el principio. Escuchar eso de una mujer que, en una cena de acción de gracias, me había preguntado con total desprecio si alguna vez pensaba conseguir un trabajo de verdad, fue irónico, por decirlo menos. A partir de ahí, todo empezó a cambiar de forma silenciosa, casi imperceptible. Los amigos en común que antes me escribían mensajes ambiguos preguntando qué estaba haciendo dejaron de contactarla poco a poco. No hubo anuncios públicos ni publicaciones dramáticas en redes sociales. Simplemente, cuando los hechos comenzaron a circular, la gente dejó de respaldarla. En el trabajo ocurrió algo similar. Los compañeros que habían escuchado rumores sobre mí, sobre que supuestamente había abandonado a mi familia, empezaron a tomar distancia de ella cuando la verdadera historia se filtró por los pasillos de la oficina. Ignacio, el verdadero padre de la bebé, tampoco quiso saber nada más de ella.
Resultó que tenía su propio compromiso sentimental, una prometida que no reaccionó nada bien al enterarse de que su futuro esposo había estado involucrado con una mujer casada, y que además la había dejado embarazada. Esa relación se terminó en menos de una semana, justo después de que los resultados de ADN se hicieran públicos. Poco después, Ignacio pidió su traslado a otra oficina, en otro estado, y desapareció del mapa. Camila perdió su empleo 2 meses después de que el divorcio se cerrara oficialmente. No fue, al menos en los papeles, por la infidelidad. La empresa simplemente encontró razones, bajo rendimiento, problemas de actitud, explicaciones vagas, de esas que se usan cuando alguien ya no encaja y se quiere cerrar el capítulo sin hacer ruido. Tampoco pudo quedarse con la casa. No podía mantenerla sola. Como parte del acuerdo de divorcio, la vendimos. Después de pagar la hipoteca, dividir la plusvalía y cubrir los honorarios legales, se quedó con unos $38.000. No era una miseria, pero tampoco alcanzaba para reconstruir la vida que ella creía merecer. Terminó regresando a la casa de su madre, Patricia. Una mujer adulta, con una bebé que no era de su esposo, durmiendo nuevamente en su habitación de infancia, intentando entender en qué momento todo se había desmoronado. Yo, en cambio, me mudé a Colorado. Empecé mi nuevo trabajo y comencé a construir una vida distinta. El trabajo era exigente, estimulante, justo el tipo de desafío que me recordó por qué había elegido esa profesión. La red del hospital era un desastre cuando llegué, sistemas obsoletos, infraestructura sin actualizar desde hacía años y protocolos de seguridad que harían reír a cualquier hacker con experiencia. Me encantó. Por primera vez en mucho tiempo, tenía problemas reales que podía solucionar. Formé un equipo desde cero. Implementé medidas de seguridad coherentes. Migramos el sistema de registros médicos sin perder un solo dato. El director financiero me dijo, sin exagerar, que les había evitado un desastre del que ni siquiera eran conscientes. 8 meses después, compré una casa. Pequeña, en un buen barrio, con vista a las montañas desde la terraza trasera. Empecé a hacer senderismo los fines de semana. Retomé la carpintería como pasatiempo, aprovechando que tenía un garaje y nadie que me dijera que hacía demasiado ruido. Construí una estantería, luego una mesa de centro. Volví a hablar con amigos que había dejado de lado durante años. Por primera vez en mucho tiempo, empecé a sentirme yo mismo otra vez. Sebastián vino a visitarme varias veces ese primer año. Nos quedábamos en la terraza hasta pasada la medianoche hablando de cualquier cosa, de nada importante, simplemente disfrutando el silencio. Rodrigo me envió los documentos finales del divorcio 10 semanas después de conocerse los resultados del ADN. Firmado, cerrado, terminado. Oficialmente, era un hombre libre. La vida siguió avanzando. El cielo de Colorado parecía más grande que cualquier cosa que hubiera visto en Ohio. El aire era más limpio. La gente se metía menos en la vida ajena. Podía pasar fines de semana enteros sin hablar con nadie, y eso se sentía como libertad. Hasta que, 14 meses después de mi partida, Camila apareció. No sé cómo consiguió mi dirección. Tal vez revisó registros de propiedad. Tal vez fue más creativa. No importaba. Estaba de pie en mi porche cuando regresé del trabajo una tarde cualquiera. Se veía distinta. Más delgada. ¿Cansada? La seguridad pulida que solía mostrar había desaparecido, reemplazada por algo desesperado, gastado. ¿Podemos hablar?, preguntó. Me quedé al pie de las escaleras, con las llaves en la mano, mirándola. A esta mujer que durante 3 años me había controlado, minimizado y manipulado. A esta mujer que intentó hacer pasar como mía la hija de otro hombre. No hay nada de qué hablar, le dije. Por favor, solo 5 minutos. Necesito que me entiendas. Pasé junto a ella, abrí la puerta y me quedé en el marco. ¿Entender qué? Se giró hacia mí. Tenía los ojos húmedos. Cometí errores. Ahora lo sé. Fui controladora, no te valoré, te di por sentado, pero he cambiado. He estado trabajando en mí. Me alegra oírlo, respondí. De verdad. Ahora lo entiendo, continuó. Entiendo por qué te fuiste, por qué estabas infeliz. Lo siento. Lo siento mucho por todo. Me apoyé en el marco de la puerta. ¿Ya terminaste?, parpadeó, confundida. ¿Cómo? Tengo un filete marinándose y un partido empieza en 1 hora. Viajé más de 1000 kilómetros para hablar contigo y estás pensando en un filete. Es un ribeye. Buen corte. No quería desperdiciarlo. Su rostro se tensó. Estoy intentando arreglar las cosas. Camila, dije con calma, intentaste atraparme con el hijo de otro hombre. Me mentiste durante 9 meses. Le dijiste a todos que había abandonado a mi hija cuando sabías perfectamente que no era mía. Y ahora quieres arreglar las cosas. ¿Cómo se supone que se ve eso en tu cabeza? Retrocedió un poco. Tenía miedo.
No sabía qué más hacer. Pensé que si creías que la bebé era tuya, te quedarías. Pensé que podríamos superarlo. ¿Superar que te acostaras con Ignacio? Fue un error. Un solo error. Eso es mucha dedicación para un error, respondí. Se acercó un paso más. Sé que no merezco otra oportunidad, pero igual te la pido. ¿Podemos intentarlo otra vez? Empezar de cero. Me mudaría aquí. Haría lo que fuera necesario. Sería diferente. La miré durante un largo momento. No, dije finalmente. Y no, Camila, no es negociable. Hice una pausa. No te odio. La verdad es que casi no pienso en ti. Eres solo alguien que solía conocer. Me miró como si la hubiera golpeado. Deberías irte, añadí. Seguramente aún hay un vuelo de regreso a Ohio esta noche. Mejor revisa la aplicación mientras conduces. Dicen que las filas para devolver autos de alquiler son interminables. Entré en mi casa. En mi casa. Con mis muebles, mi vista y la vida que había construido sin ella. Querías un hombre que tomara decisiones, dije antes de cerrar. Felicidades. Acabo de tomar una. Cerré la puerta. Desde el interior de la casa ya no la observé directamente. Cerré la puerta con calma y dejé que el silencio hiciera su parte. Afuera, su presencia dejó de ser un asunto mío en el mismo instante en que el pestillo encajó. No necesitaba verla marcharse para saber que no quedaba nada por decir, ni ninguna versión alternativa de la historia que pudiera cambiar el resultado. Fui a la cocina, abrí el refrigerador y continué con mi rutina como cualquier otra noche. La carne estaba lista. Encendí la parrilla y dejé que el olor llenara el ambiente. Todo en mi casa estaba exactamente donde debía estar, sin tensión, sin explicaciones pendientes, sin voces reclamando espacio. Mientras cocinaba, pensé brevemente en lo lejos que había llegado desde aquel punto de quiebre. No con rencor, ni con satisfacción exagerada, sino con una claridad tranquila. Algunas etapas no se cierran con discursos ni reconciliaciones, sino simplemente avanzando. Cuando me senté a cenar, la noche ya había caído sobre las montañas. Afuera, el aire era fresco. Adentro, todo estaba en orden. No sentí culpa, ni duda, ni nostalgia. Solo la certeza de que había elegido bien. El pasado había quedado exactamente donde pertenecía, atrás. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí la necesidad de justificarlo.